Días, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Estamos aquí en este día para hablar acerca de la palabra del Señor, qué es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Muchas veces estuve meditando y pensando, ¿no?, que a veces nosotros, por causa del temor, nos vamos con otras ideas acerca de los tiempos, ¿no? Yo escribí en mi WhatsApp, no me acuerdo ahí, en el Facebook, escribí que si nosotros entendemos el propósito eterno de Dios, tendremos otra lectura de nuestros tiempos. Esta pandemia, para empezar, no es tan grave como parece. Bueno, tiene una posibilidad muy grande de contagio, pero hay otras cosas mucho más graves. Lo que sí podemos decir es que va a pasar, tarde o temprano, sea alto, sea bajo el costo, va a pasar. Y probablemente, sí, como dicen algunos, el mundo no va a ser igual, ¿no? La economía, algunas cosas van a cambiar. Pero nosotros necesitamos entender qué es lo que nosotros podemos hacer para aprovechar este tiempo. Porque toda nuestra vida debe ser aprovechada por el Señor. Y estos tiempos son extraordinarios. Hay cosas que no pasarían si es que Dios no hubiera permitido esta pandemia, si es que no hubiera ocurrido la pandemia. ¿Para qué poner a Dios ahí? Pero una de las cosas que podemos ver es que, hermanos, no podemos hacer nada contra la pandemia, a no ser que seamos médicos, científicos, sino que orar y quedarnos en casa. Esa es nuestra parte. Eso es lo mejor que podemos hacer. Ahora, podemos ver también ahora nuestro prójimo, efectivamente es nuestra esposa, nuestros hijos, ¿no? Todo lo que nosotros podíamos hacer antes afuera, ahora tenemos que hacerlo adentro. Estaba mirando también que una de las realidades interesantes es que en este tiempo antes estábamos demasiado ocupados afuera. Ahora podemos tomar decisiones acerca de qué hacer con nuestro tiempo. Y es probable que no tengamos otra oportunidad como esta en nuestra vida. Entonces, hay que ver qué podemos hacer, ¿no? Antes, hermanos, estábamos con todo enfocado afuera, nuestro trabajo, afuera de la casa y también afuera de nuestro interior. Hoy podemos antes estábamos muy ocupados trabajando, ¿no? Hoy podemos tratar de pasar tiempo primero con la familia, en nuestro interior también. O podemos distraernos y hacer que este tiempo como si fuera como escapando del tiempo, ¿no? A ver cómo lo hacemos para estar distraídos y que se pase, o podemos aprovecharlo, sacarle el mayor provecho, ¿no? Seguramente no vamos a sacar provecho material, pero el provecho interior es un provecho muy importante que nosotros podemos hacer, ¿no? Podemos confrontarnos en este tiempo. Puedes confrontarte contigo mismo, con tus motivaciones en la vida, con todo aquello que te da energía para vivir. ¿De dónde sacas? ¿Vale la pena? ¿Es algo eterno o es algo simplemente pasajero? Cuando te mueras, algo de eso va a quedar, etc. Hay muchas preguntas y muchas cosas que podemos hacer. Antes, a los que tenían dinero podían hacer muchas cosas, salir de la casa, irse a otro lado, a comer, a afanar. Para los que les faltaba también estaban demasiado afanados. Hoy pueden seguir afanados, pero podemos nosotros confiar en el Señor y podemos nosotros aprovechar el tiempo sabiendo que Dios nos va a dar la salida. Siempre Dios tiene una salida. Hermanos, ese tiempo de reclusión, casi podríamos decir, dentro de las cuatro paredes de nuestros hogares, ahí podemos nosotros volvernos a enterar de la realidad interna de nuestros hogares. Antes podíamos huir de los problemas en la casa y hoy pues ya no podemos huir, ¿no?
tenemos, bueno, la opción de mirarlos, trabajarlos, tratar de resolverlos con la ayuda del Señor y tener un hogar mucho más lindo. Aplicar el sermón del monte adentro de la casa y empezar a construir algo que quizás anteriormente no hemos podido, o nosotros decíamos que no hemos podido porque estábamos tan ocupados afuera. Todas estas reflexiones vinieron a mí en estos días mientras estaba pensando qué compartir con ustedes, ¿no? También es un tiempo que muchos al parecer dicen que deseaban, ¿no? Tiempo para leer la Biblia, tiempo para orar. ¿Qué pasaba? Antes estábamos diciendo muchas veces, bueno, mi tiempo con Dios lo voy a tener cuando me desligue de estas actividades que tengo, cuando ya tenga tiempo, en ese momento me voy a dedicar. Bueno, pues llegó el momento. ¿Y cómo te va? Te pregunto, mi hermano, ¿cómo te va? ¿Realmente estás regresando y estás haciendo lo que pensaste que iba a hacer? ¿Tu vida espiritual estará creciendo? Porque tienes ahora sí mucho tiempo, ¿o no? Hay que reflexionar. Y una de las reflexiones que tengo al ver algunas realidades a mi alrededor es que no tenemos que engañarnos. O sea, tenemos que aprender a no engañarnos a nosotros mismos, postergando nuestra relación con Dios. Porque cuando dejamos nuestra relación con Dios al momento cuando yo pueda, cuando me desocupe, después el retomar la relación con Dios puede ser una de las cosas más difíciles y seguramente está sucediendo para muchos. Amén. Y el problema es que nos hemos acostumbrado muchos a vivir sin relación con Dios. Hemos tomado decisiones sin estar en relación con Dios. Al parecer podemos tener una vida religiosa más o menos sin preguntarle a Dios, sin tener su guianza. Y seguramente por eso nos hemos equivocado tanto, por eso hemos construido tantas cosas que al final lo que hacen es alejarnos de Dios, alejarnos del propósito de Dios, alejarnos de aquello para la cual Dios nos creó y nos salvó. Y eso, hermanos, tiene visos eternos. Eso es por la eternidad que va a suceder, y estamos sacrificando lo temporal en aras, sacrificando lo eterno en aras de lo temporal. Hermanos, la pandemia del coronavirus es una pandemia más. ¿Qué de la pandemia de la droga? Por ejemplo, ¿cuánta destrucción trae la droga a los hogares? Y nosotros la hemos aceptado como si nada. ¿Qué de la pandemia del alcoholismo? El alcoholismo tiene más muertes que el coronavirus, muchísimos más en el mundo. ¿Qué de la pandemia del SIDA y del HIV? Hermanos, esas cosas, ¿qué hay de la destrucción de los hogares? De la pandemia, podemos decir, del adulterio y de la fornicación que está llenando este mundo. ¿Qué hay de la pandemia de la violencia, podemos decir? Hermanos, todas estas pandemias han sido causadas por el pecado del hombre, por el alejamiento del hombre de Dios. Y esta del coronavirus es una más. Y en realidad la vacuna y la cura para todas estas pandemias está en Cristo. Cristo vino y trajo la vacuna, la cura en la cruz de Cristo, y puede llegar a todo el mundo a través de la gracia de Dios. Yo pregunto, ¿cuánta gente rechazaría hoy la vacuna contra el COVID-19? Pero yo pregunto, ¿por qué mucha gente rechaza el favor de Dios, la gracia de Dios, el evangelio de Jesucristo? Me iba preguntando qué estaría pasando. Usted le ofrece a una persona
te voy a poner una vacuna y vas a estar libre, vas a poder salir a la calle, vas a poder hacer todo y estaría muy feliz. Pero ¿por qué la gente no acepta la vacuna contra todos los males, contra todo el mal que hay en este mundo? ¿No será que nosotros esa vacuna no está, como Pablo estaba diciendo, no hemos administrado bien la vacuna? ¿No será que los que decimos que nos hemos puesto la vacuna no estamos mostrando visos de mejoría? Pues, ¿no será que algunos que decimos que nos hemos aplicado la vacuna no nos hemos curado? La vacuna contra el pecado, la vacuna contra el mal de este mundo. ¿No será que esa vacuna se ha adulterado? ¿El tratamiento con esa vacuna se ha adulterado? Hermanos, Pablo estaba muy consciente de este asunto. Quiero ir con ustedes algunas reflexiones en la palabra de Dios. Aquí, por ejemplo, en el libro de los Gálatas. Miren, los Gálatas habían recibido la vacuna. Y Pablo, lo leo esto, una de la razón principal por la que escribió la carta a los Gálatas es la siguiente. Dice en el versículo 6, estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, dice, para seguir un evangelio diferente. El verdadero evangelio es la vacuna sin adulteración, la vacuna sin que la hayamos alargado, sin que la hayamos aguado y puesto, es el evangelio. Y aquí Pablo estaba mirando cómo la vacuna en los Gálatas había llegado, pero tan pronto había llegado, dice que tuvo su beneficio, al parecer estaba bien, pero dice, yo estoy maravillado de que tan rápido ustedes se han alejado del evangelio de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice, no que haya otro, sino que algunos que os perturban quieren pervertir el evangelio de Cristo. Una vacuna pervertida, una vacuna adulterada. Pero dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Como antes hemos dicho, dice, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y dice el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. La verdad que la predicación del verdadero evangelio cuenta aquí con una oposición. Y si él hubiera querido agradar a los hombres, dice Pablo, yo no hubiera podido predicar el evangelio de Cristo. Pablo, hermano, salió de la pandemia, salió del judaísmo y llegó a la solución, al verdadero evangelio, al verdadero cristianismo. No, aquí en el versículo 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, dice, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Mire, su religión estaba haciendo de él un hombre que mataba, un hombre que perseguía y asolaba. En el judaísmo, dice el versículo 14, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo, dice, mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, dice, para que yo le predicase entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, y sigue ahí su evangelio. Pero aquí tenemos algunas cosas muy importantes. Este evangelio lo sacó de una vida en la enfermedad,
del ser un asesino. Él fue el que consintió, el que dirigió el grupo que mató al primer mártir cristiano, Esteban. Ustedes lo pueden leer en el libro de los Hechos. Y él dice que había salido de ahí, había tenido la cura para su vida. Y dice que este evangelio lo que hacía era, dice el versículo 16, véalo bien, revelar a su Hijo en mí, dice Pablo. ¡Qué evangelio maravilloso! Mire, mirando a un ex religioso, ex fanático, asesino, ahora manifestando a Cristo. En vez de ver a ese hombre con tanto temor, ahora podíamos ver a Cristo. ¿Sabe qué? El evangelio verdadero lo que pretende es revelar al Hijo de Dios, como dice aquí, a través, hermanos, de la iglesia, de nosotros también, ex pecadores. No sé cuál será nuestro trasfondo, pero éramos todos pecadores. Amén. Los Gálatas, hermanos, habían recibido ese evangelio, igual que Pablo había sido, y los Gálatas estaban siendo curados. Pero ahora el problema aquí en esta carta dice que otra vez estaba viniendo la enfermedad. Se estaban apartando y estaba el evangelio, la cura perfecta para la vida, estaba, hermanos, saliendo de su verdadero propósito. Ya no estaba siendo efectivo, ya no les estaba haciendo bien. Miren en el capítulo 3 de esta carta, les dice, oh Gálatas insensatos, dice el apóstol Pablo, ¿quién os fascinó? Dice, para no obedecer a la verdad que a vosotros, ante cuyos ojos, dice, Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ellos recibieron la cruz, que es la solución para el mal del ser humano. Y dice, ya había sido presentado al Cristo ya crucificado, los pecados ya pagados. Y dice el versículo siguiente, el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, dice, recibisteis el Espíritu, les dice, por las obras de la ley o por el oír con fe. Ellos habían recibido el Espíritu, pero era porque ellos habían creído por fe, ellos ni siquiera tenían la ley. Y el versículo 3 dice, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es como si nosotros tuviéramos el tratamiento para el coronavirus y dijéramos, no quiero eso, me quiero morir. Miren, versículo 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel dice pues que os suministra el Espíritu, pregunta Pablo, ¿lo hace por las obras de la ley porque ustedes están guardando la ley o por el oír con fe? Amén. El apóstol Pablo estaba maravillado, hermanos, de que estaba predicándose un evangelio. Estaban volviendo a la impotente religión de donde él había salido. Habían venido hombres que habían estado predicando otro evangelio, a los cuales dice Pablo, les debemos llamar anatema, maldición. Amén. Ellos habían visto las maravillas que Dios había hecho entre ellos y ahora, hermanos, estaban queriendo volver a una religión impotente para transformar, una religión de ritos y ceremonias, quizás muy reverentes, como hoy en día se ven en algunos lugares, muy ceremoniosas, pero inútiles en cuanto a la verdadera transformación de las vidas. En el capítulo 4, versículo 8, les dice, ciertamente en otro tiempo, les dice aquí todo en la carta a los Gálatas, no conociendo a Dios, les dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ellos tenían su religión. Mas ahora, dice, conociendo a Dios, dice, o más bien siendo conocidos por Dios,
O sea, siendo engendrados por Dios, que ese es el conocimiento más profundo, más íntimo, el que hace Cristo cuando nosotros somos salvos y viene y pone su simiente en nosotros, dice. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Estaban volviendo a una religión de activismo, una religión de ritualismo, vacío. Y dice, me temo, dice el versículo 11, de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Si nosotros el evangelio que hemos recibido lo estamos regresando a un evangelio ritualista, donde yo pienso que por ir todos los domingos al culto, yo soy cristiano, hermanos, estoy equivocado. Pablo decía, si eso piensan ustedes, parece que estoy trabajando en vano con ustedes. Amén. Estoy haciéndolo así. En el capítulo 5 de esta carta, estamos reflexionando aquí. Dice que el apóstol Pablo, miren, les dice, versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El evangelio verdadero libera, mis amados hermanos. El evangelio verdadero trae libertad. Pero parece que el volver a esclavizarse tiene algunos atractivos. Y ellos estaban volviéndose de este evangelio que cambiaba a otra vez a ese evangelio de una vida religiosa, de la ley, una vida de represión, ¿no? Una vida de que no hagas esto, no hagas el otro. No, es cierto que no debemos hacer, pero no es una transformación cuando yo lo hago reprimiéndome solamente. Es cierto, yo debo definir no hacer y no hacer, pero mi evangelio no solamente me dice que no debo hacer, sino mi evangelio me alimenta, me fortalece para no hacerlo. Aquí en el versículo 16 les dice, les dice, 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Es el vivir en el Espíritu lo que nos permite vivir la libertad de este evangelio. Dice en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ellos estaban disfrutando de una vida libre y otra vez le estaban dando lugar a estas viejas atracciones, este gusto que tiene la carne del ser humano sin Dios. Pero él, en el versículo siguiente dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dice bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son los frutos del Espíritu. Amén. Y él dice, ustedes estaban empezando a tener estos frutos. ¿Cómo puedo yo saber si alguien es cristiano? Dígame. ¿Cómo puedo saberlo?
Aquí está la evidencia. ¿Será que es porque yo tengo unos ritos muy ceremoniosos? ¿Será que hablo palabras bonitas y por eso quiere decir que yo estoy en Cristo? ¿Que se me sé muchos versículos y hablo mucho de Biblia? ¿Que tenemos unos cultos maravillosos? ¿Cantamos como los ángeles? No, mis amados. Aquí dice que hay un fruto del Espíritu. Aquí dice que hay una manera de identificar si tú estás en el verdadero camino. Y dice el fruto del Espíritu, que es, miren, en el Evangelio no se nos dice deja de hacer, aunque tenemos que dejar de hacer. Y sí se nos dice. Pero eso es un fruto. Yo tengo un mensaje que estoy preparando que se llama educación versus transformación. Cuando yo dejo de hacer las cosas porque tengo educación, aunque tengo ganas de pecar, aunque a veces todo mi ser, mi corazón, todo mi interior está tras de ese pecado, yo me esfuerzo y no lo hago. Pero en la transformación, ya esa atracción interna se va perdiendo y empieza a venir a mí lo que se llama el fruto del Espíritu. Hay una nueva semilla que se plantó en mi interior y empieza a dar fruto, y ese fruto es amor, es gozo, es paz. Ese fruto es el que manifiesta si este evangelio está siendo verdaderamente, está siendo positivo en mí, está funcionando en mi vida. El engaño religioso, hermanos, tiene mucha fuerza. Los gálatas querían volver otra vez al legalismo. Tiene mucha fuerza. Y sabe que para los ojos humanos, los ojos de las personas que no están creciendo, que no están entendiéndolo, ¿no? Que no están madurando en Cristo, muchas veces es imposible de identificar. Parece que fuera lo mismo, una relación, una vida religiosa de ley y una vida religiosa de gracia, y muchas confusiones hay entre medio. Especialmente, hermanos, si alguien no quiere crecer en Cristo, si alguien no está en este camino, siempre le va a parecer lo mismo. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo muestra cómo era tan difícil identificar. Miren, en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7, miren lo que dice. Mateo 7 dice, guardaos, dice 7:15, dice, guardaos de los falsos profetas, dice que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guárdense de esos, porque vienen bien mimetizados. Y dice el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, dice, o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dice. Así que por sus frutos los conoceréis. Podemos fingir, podemos poner una cara bondadosa, podemos comportarnos socialmente bien, pero fruto es algo que viene de adentro. Fruto es algo que nace naturalmente. Y dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, es gozo. ¿Cuánto gozo hay en tu vida? ¿Cuánta paz? ¿Cuánta bondad, benignidad, fe? En este tiempo, eso es lo que te puede mostrar cuán genuino es tu crecimiento en la simiente de Dios. ¿Cuán genuino es esto para ti?
Miren, es tan sutil el engaño que hasta Pedro se dejó engañar. Miren, en el capítulo 2, versículos 11 leemos, dice, pero Pablo estaba hablando, ¿verdad? Cómo había motivado, era la motivación de su carta, que el evangelio falso, el evangelio legalista, estaba trayendo a muchas personas fuera de Cristo. Ellos estaban inicialmente con tanto gozo, con tanto fruto del Espíritu, y ahora estaban manifestando los frutos de la carne. Ahora cuando Pedro va a Antioquía, que era una de las iglesias de Galacia, dice, pero cuando Pedro, dice el versículo 11, vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, dice, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, mire, Pablo se animó y dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, vives en la gracia y no en la ley ya, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén, Pablo. Y luego dice, seguimos un poquito más, nosotros judíos de nacimiento, dice, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, dice. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No hay otra manera de ser justificado más que por la fe de Cristo, por creer en Cristo. Pero qué triste cambiar este evangelio de gozo, de espíritu. Él les dice, ustedes han recibido el espíritu porque estaban cumpliendo la ley. O porque oyeron con fe y recibieron el evangelio. Ustedes conocen la respuesta a esta pregunta retórica. Hermanos, el legalismo tiene sus atractivos. El falso evangelio tiene bastante fuerza. Amén. Hay un evangelio, un antievangelio, podemos decir. ¿Sabe qué? Este evangelio le da valor al esfuerzo humano. Eleva el ego de las personas, apela al orgullo o también apela al miedo. En este evangelio, yo me siento que puedo más que los demás cuando lo hago. O en este evangelio, yo tengo que hacerlo porque si no, estoy perdido. Hermano, el temor y el orgullo son las características de los religiosos. El apóstol Pedro fue uno de los que empezó a caer, ¿no? Por esta presión del evangelio legalista. La presión del evangelio legalista hacía que él tuviera miedo. Y el legalismo siempre funciona, como hemos dicho, con miedo o por el otro extremo, ¿no? Con orgullo. El orgullo de que yo puedo y del orgullo de que yo me voy a vencer. Es un buen deseo. No estamos hablando de que el legalista es un pecador. Estamos hablando de alguien que quiere vivir en santidad. Estamos hablando de alguien que desea agradar a Dios. Solo que el camino que elige es un mal camino, es un camino fuera de la voluntad de Dios. Por eso desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, el culto a Dios era muy específico, el culto a Dios era muy paso a paso y Dios tenía que regularlo, Dios lo regulaba todo. Si ustedes leen la historia de Nadab y Abiú, los dos hijos, el primogénito y el segundo de Aarón, murieron un día porque ellos llevaron sus incensarios y ofrecieron un fuego a Dios que Dios nunca les había pedido. Y vino fuego del cielo
El Antiguo Testamento nos muestra que Dios es Él es el autor del Evangelio. Y el Evangelio, este Evangelio legalista, no es el verdadero Evangelio. Por eso Pablo estaba tan enojado. Y el problema de Pedro fue que le llegó el miedo. Hermanos, para salir del legalismo, un paso muy importante es el morir. La muerte es el paso que nos puede sacar del legalismo y llevarnos a la gracia. Pablo aquí dice, miren, en el versículo 19, porque yo por la ley, dice, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Pablo aquí habla de una muerte para la ley. Él no puede vivir el viejo Pablo y la nueva vida en Cristo al mismo tiempo. Una de ellas tiene que ser negada, una de ellas tiene que salir del primer lugar y quedarse en un eterno segundo lugar. Porque dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está diciendo que primero Él había estado crucificado con Cristo para decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y la manera en que Cristo vivía en Pablo, cuando él vivía en el cuerpo, dice aquí que es por medio de la fe. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo que ahora vivo aquí, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, dice. El apóstol Pablo conocía que esto era muy importante. La gracia de Dios, hermanos, se recibe, tiene que haber una decisión de muerte. Mire, Pablo en el capítulo 3 de Filipenses nos muestra un poco más seriamente, más exactamente lo que es la muerte, porque no es que nos vamos a matar, no es que vamos a negar todo. Miren, las cosas que para Pablo eran inicialmente importantes, cuando él era un hombre de la ley, después tuvieron que dejar de ser importantes. Aquí dice en el versículo 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Él tenía logros legalísticos, él tenía un currículum que para él le había costado, para él era muy valioso. Dice el versículo 5, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Para ser un judío, él estaba cumpliendo absolutamente con todos los requisitos. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. Él había sido entrenado en la secta más estricta del judaísmo. En cuanto a celo, dice, él tenía un celo por Dios, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él por sí mismo había tratado de cumplir todos los requisitos de la ley, pero dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo como pérdida, y aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Delante de Dios, ninguna obra legalista, ningún logro que el Saulo o el Pablo antiguo haya tenido, delante de Dios no valían nada. Para entrar en la fe, él tenía que haber perdido sus galones, él tenía que haber perdido todo lo que para él fue valioso, porque ahora su justificación, porque ahora su relación con Dios ya no
dependían de las cosas que él hacía. La relación con Dios dependió ya de la obra terminada y completa de Cristo Jesús. Entonces ahora era a través de la fe en aquella obra que Pablo basa su relación con Dios. Y es ahí también donde nosotros tenemos que basar nuestra relación con Dios. Él dice, yo ahora no estoy, yo voy a ser hallado, dice, no teniendo mi propia justicia. No hay propia justicia, sino la justicia, dice, que es de Cristo Jesús, de aquella justicia que yo la obtengo por la fe de Cristo. Dice, a fin de conocerle, dice el versículo 10, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Tuvo que haber primero una muerte para que luego haya una resurrección. Nadie resucita si no muere primero. No hay una nueva vida si primero no se niega la vieja. Y si dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo se mira a sí mismo y todavía no estaba terminada la obra de Dios en él. Todavía la obra de Dios tenía que continuar. No era perfecto, dice aquí. No era la palabra perfecto, es la palabra teleios, que habla de una persona madura, una persona que ha alcanzado su máximo desarrollo. Un teleios era un hombre, en medio de los griegos, era un hombre que tenía 25 años, que todo su cuerpo ya había sido desarrollado y que tenía todos los órganos en el máximo tiempo de desarrollo. Y Pablo decía, yo todavía no he llegado a que Cristo haya sido formado completamente en mí. Entonces dice, yo sigo hacia adelante, dice, procurando alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Nosotros tenemos una obra que hacer. Cristo nos alcanzó, sí es cierto, para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para que no nos vayamos al infierno. Pero Pablo estaba consciente de que no había terminado de hacer la razón por la cual él fue alcanzado por Cristo. Él está todavía, digamos, buscando lograr, dice, hasta terminar aquello que el Señor le había destinado a hacer. En su última carta, en su segunda de Timoteo, él dice que él había acabado la carrera, que él había peleado la buena batalla, él había guardado la fe. Ahí él se muestra a sí mismo en los últimos versículos de ese capítulo, en el último capítulo de segunda de Timoteo, cuando él dice que ya Dios le había manifestado que se lo iba a llevar. Ahí él manifiesta que había cumplido todo aquello, como dice aquí, para lo cual Dios le había alcanzado. Y entonces él dice, dejando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, hacia la meta en Cristo Jesús. Porque lo de atrás, mis hermanos, no es una base para lo que está adelante. Cristo es siempre actual. Cristo es siempre nuestra base. Yo no puedo seguir adelante confiando en el pasado. Mi vida pasada ya pasó, pero mi relación con el Señor, la razón de mi justificación es una cuestión de una fe que es algo actual. Por eso él dice, he dejado lo que quedó atrás, pero me estoy extendiendo, siguiendo hacia lo que está adelante. Versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos,
Otra vez la palabra teleios, ¿no? Maduros. Estos mismos sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Dice, los que estamos en esa madurez, estamos llegando, estamos encaminados en una madurez, o estamos en una madurez acorde al tiempo en el cual tenemos el Evangelio, tenemos que sentir esto mismo. Versículo 16 dice, pero aquello en que hemos llegado, dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y hermanos, sed imitadores de mí, dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que hay en nosotros. Hermanos, Pablo, él había dejado todo lo importante, lo tenía por basura, todo lo importante no era ya importante. Y lo que él estaba haciendo es crecer en Cristo, crecer en el conocimiento de Cristo. A fin de conocerle, él había dejado aquello. Y esa es la buena batalla, ese es el caminar. Él le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Esa es la batalla que nosotros tenemos que ir. Pero, como les decía anteriormente, es impostergable la decisión de morir. Es impostergable la decisión de poner a Él y a la obra del Señor como primer lugar. El Señor Jesucristo habló en su sermón, en las parábolas que dijo acerca del reino de Dios. Por ejemplo, la parábola de la perla del gran precio. Y habla de un mercader que busca buenas perlas, pero al encontrar la perla del gran precio, vende todo lo que tiene para alcanzar a comprar aquella perla de gran precio. Eso es lo mismo que estamos viendo aquí. Tiene que haber, lo pasado tiene que quedarse en un segundo lugar. Eso ya no debe tener importancia, porque lo importante es asir aquello para lo cual fuimos asidos con Cristo Jesús, alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados y salvados por Cristo Jesús. Hermanos, es dejar toda la práctica religiosa de un legalismo que es inútil, amén, que nunca nos transforma, que nunca nos da la victoria, siempre nos hace sentir que nos falta, que nos hace sentir orgullosos, nos hace sentir menospreciadores de otros, o nos llena de temor, de tal manera que esos son los motores de la vida legalista. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos libertad, tengamos gozo y paz, como veíamos en el capítulo 5. Debemos estar firmes con esa libertad, y el fruto del Espíritu debe ser una constante en nuestra experiencia cristiana. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo está hablando de que el seguir en nuestra vida cristiana debe seguir siendo por fe. El versículo 8 habla de que no debemos ser engañados. El problema en la vida cristiana es que empezamos, pero tenemos que seguir la vida por fe. Empezar por fe, pero la vida sigue por fe. Y esa fe, a los Gálatas, esa fe la estaban transformando, a esa fe la estaban arruinando, ¿no? A esa fe le estaban quitando su pureza, y según él estaban predicándoles otro evangelio que los hacía anatemas a los que estaban predicando. Ellos estaban haciendo una labor contraria, era un antievangelio. Aquí dice lo mismo a los colosenses, porque todos, hermano, todos los cristianos tenemos el ataque del legalismo, tenemos el ataque de otras cosas que se quieren entrar en nuestra experiencia cristiana. Miren, aquí dice, mirad que nadie os engañe, dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La experiencia cristiana es
totalmente según Cristo, no conforme a otros rudimentos, a otros aditamentos. No necesitamos aditamentos. Dice en el versículo 9, aquí del capítulo 2 de Colosenses, porque en Él, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice, y vosotros, dice el versículo 10, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Cristo, con Cristo adentro, estamos completos. No nos falta nada. Lo que sí nos sobra. Hay cosas de las cuales debemos despojarnos. Hay enseñanzas que nosotros tenemos que filtrar. El Señor nos tiene que dar ese discernimiento. Los maestros de la palabra tenemos que enseñar a los hermanos, porque esas cosas, como lo habíamos visto antes, a veces no se pueden ver, no se pueden detectar en una mente que todavía no ha sido desarrollada en Cristo. Aquí les dice en el versículo 16 que nadie, por tanto dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Ustedes se han escuchado, han visto la vida de Cristo. Él tenía muchos roces con los legalistas de su propio tiempo. Ellos estaban poniendo las cosas secundarias como principales. Aquí dice, versículo 17, todo aquello es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Nadie os prive de vuestro premio, dice, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nadie les predique ese otro evangelio que no es conforme a la gracia de Dios. No importa que use cosas que aparezcan humildes. Aquí hablaba de culto a los ángeles, cosas que sucedían en aquel tiempo, ¿no? Entremetiéndose, dice, en aquello que no ha visto, aquello que no entiende, no, hinchado por su propia mente carnal, o sea, creyendo que Él lo sabe todo. Y no haciéndose, dice el versículo 19, de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ningún miembro de nuestro cuerpo puede crecer si no está conectado a la cabeza. La cabeza es la que regula, la que verdaderamente regula el crecimiento. Un crecimiento no regulado hace de una persona un monstruo. Y el Señor, en la iglesia, tiene una cabeza, y la conexión nuestra con esa cabeza es muy importante. Debe ser algo, y debe ser algo permanente, como dice Juan 15. El pámpano debe estar unido a la vid si quiere dar fruto. Y porque separados de mí, dice allí, nada podéis hacer. Dice aquí, versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, dice, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres que se destruyen con el uso. Esas cosas, mis amados hermanos, son cosas externas. Ustedes y yo hemos escuchado a un evangelio que habla de cosas internas, habla de cosas del Espíritu, cosas de Dios. Aquí dice el versículo 23, esas cosas, tales cosas, dice, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Tienen cosas, ¿no? Le hacen sentir a uno, no, yo tengo un duro trato del cuerpo, tengo mucha fuerza de voluntad, o soy muy humilde, ¿no? Tienen cierta reputación de ser cosas deseables, cosas buenas, y parecen ser un fruto verdadero, pero dice, pero que no tienen valor alguno en cuanto contra los apetitos de la carne.
esas cosas no nos van a edificar, no van a hacer crecer a Cristo en nosotros. Por eso dice el siguiente versículo: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Amén. Dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No son acciones las que nos cambian, son actitudes internas, son cosas que vienen de adentro, las que deben ser tratadas y trabajadas para que nosotros podamos crecer en Cristo. Dice, porque habéis muerto, dice el versículo 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y versículo 4 dice, para que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí está diciendo que esa nueva vida, que es Cristo, ¿no? Le llama Cristo, que es la vida que Cristo nos dio a nosotros. Cuando esa vida se manifieste, habrá gloria. Y la gloria es la única cosa que manifiesta al Padre. La gloria de Dios en nosotros, entonces realmente nos hace verdaderos embajadores de Cristo. Los embajadores de Cristo no son buenos voluntarios, son personas que han experimentado en su vida el crecimiento en Cristo, han experimentado la muerte de sus viejos, de todo lo viejo, para haber permitido el surgimiento y la manifestación del Señor Jesucristo y del fruto del Espíritu. Las cosas de afuera, las cosas externas, no siempre son una manifestación, un fruto, pero cuando Cristo es formado en nosotros, cuando en vez de educación hay transformación, las cosas buenas, el amor, el gozo, la paz, todo eso llega a ser un fruto del Espíritu. No es algo que yo debo cumplir como un mandamiento. Es cierto, es correcto, debo hacerlo, debo vivir, lo sienta o no lo sienta, sea algo que sale de mi interior como un fruto o no, de todas maneras. Pero cuando yo crezco en Cristo, ese mandamiento que antes era muy difícil para mí porque no correspondía con mi interior, porque yo estaba todavía en la carne. Ahora el hacer eso ya es un deleite, es un agrado, es un fruto del Espíritu que ya ha crecido, del Cristo que ya ha sido formado. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, es muy importante que esa vacuna de la que decimos, ese tratamiento, que es el verdadero evangelio, en contra de todo lo viejo que nos trajo Adán, ese evangelio sea bien aplicado. Es mi deseo y creo que este es el tiempo donde nosotros debemos de entender que lo que debe crecer en nosotros es Cristo en estos días. En estos días nosotros tenemos que restaurar nuestra relación, ver cuánto legalismo se ha metido en nuestra experiencia cristiana. El Señor, hermanos, nos quiere este tiempo tener cerca, cara a cara. Amén. Acepta la gracia de Dios por la fe. Renuncia al pecado, haz morir lo terrenal, como dice en el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Nosotros no tenemos que aumentar, tenemos que hacer morir todo lo que no conviene, todo lo que es de la carne, todo lo que es de lo viejo. Por eso es aquello, hacer morir, es muerte lo que tiene que venir a la vida del creyente. Y entonces ese Cristo que está aquí adentro va a empezar a surgir y vamos a vivir vidas en libertad, vidas en amor, vidas en gozo. Amén. Nunca, es cierto, siempre hay lucha, hay siempre un enemigo, hay siempre una oposición. El Señor lo dijo, pero podemos vencer. Y podemos llegar a
a decir como Pablo: yo he cumplido, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, el Señor me tiene un galardón. Por lo más, el Señor ya me tiene para llevarme, porque aquello para lo cual yo vine a esta tierra ya ha sido terminado. Lea 2 de Timoteo, el último capítulo. Amén. Así que todo lo antiguo debe perder su valor en nosotros. Debe tener una segunda prioridad. En este tiempo nosotros estamos a tiempo de cambiar costumbres, de cambiar esos valores, porque es probable, no sé, solo Dios conoce, pero que no volvamos a vivir una experiencia, todo el mundo, como la que estamos viviendo ahora con este asunto del coronavirus. Y en vez de meternos miedo, en vez de ocultarnos, en vez de estarnos cuidando tanto, que sí debemos hacerlo, pero en vez de eso, lo más importante que tenemos que hacer, mis amados hermanos, es que nuestra fe, nuestra vida interior debe ser renovada, nuestras costumbres, la lectura de la palabra, el tiempo de fortalecimiento personal con Dios, todo eso debe ser ahora nuestro objetivo principal en estos días. No solo de nosotros, sino de la familia, de la esposa, de los hijos, de tener tiempos de adoración a Dios juntos. Este es un maravilloso tiempo de oportunidad. Cierto, hay un mundo que está en peligro, hay un mundo que está en una situación difícil, pero el Señor tiene control de todas estas cosas. Y nosotros necesitamos aprender a entender los tiempos. Tenemos que aprender a entender que Dios tiene un propósito eterno con cada uno de sus hijos. Y es que el Cristo sea formado en Él y el Cristo llegue a manifestarse en Él. A través de Él, Dios empezar a obrar en esta tierra y extender su reino hasta que su reino sea completo. Amén. Cualquier otra cosa vamos a seguir conversando más adelante. Les recuerdo, el día miércoles vamos a tener la continuación de nuestro estudio bíblico, y también quiero decirles que algunas de estas mañanas nos vamos a estar comunicando. Les recuerdo, todas las mañanas tenemos oración de 6 a 8. El día jueves, las 24 horas de oración. Les pido que por favor ustedes me digan sus horarios, en los horarios en que ustedes van a estar orando, para que la cadena no se rompa. Amén. Que Dios les bendiga mucho y un abrazo grandote. Vamos a estarnos comunicando por teléfono.